Estamos llegando a una parte muy importante en esta serie de Génesis y el pasaje de hoy, de hecho, es uno de los pasajes más, digamos, en lo personal, más emocionantes que tenemos en las Escrituras. Y el sermón de esta mañana lo he titulado La gracia de Dios alcanza tu autosuficiencia. La gracia de Dios alcanza tu autosuficiencia. Déjame comenzar con esta hermosa letra. Cuando la paz como un río acompaña mi camino, cuando las penas ruedan como las olas del mar, cualquiera que sea mi suerte, me has enseñado a decir, está bien con mi alma. Aunque Satanás abofetee, aunque vengan pruebas, deja que esta bendita seguridad controle, que Cristo ha considerado mi estado indefenso y ha derramado su propia sangre por mi alma. Está bien con mi alma. Esta letra es del himno que acabamos de cantar hace un momento, Estoy bien con mi Dios. La letra original, ¿verdad? Escrita por este hombre que vemos en pantalla. Y parece que esta letra fue escrita en un contexto de felicidad, ¿verdad? Parece que fue escrita en un momento en el que se la estaba pasando muy bien, pero la realidad es que este hermoso himno que acabamos de cantar fue escrito después de que en una noche de noviembre en el año 1973, Spafford, el escritor, estaba solo en su casa cuando recibió un telegrama de parte de su esposa. El telegrama tenía únicamente dos palabras: safe, alone, salvada, sola. En ese momento, a este hombre, a este hermano, el mundo se le vino abajo. El barco en el que viajaban su esposa y sus 4 hijas había chocado en medio del océano Atlántico. ¿Qué pasó? Sus 4 hijas, Anna, Maggie, Bessie y Taneta, murieron en este accidente. Y solamente su esposa había sobrevivido y escribió este mensaje: salvada, sola. Ahora imagínate los pensamientos que pudieron venir por la cabeza de este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué lo permitiste, Dios? ¿Cómo voy a sobrevivir sin ellas? ¿Qué voy a hacer sin ellas? Seguramente este hombre experimentó el dolor y el temor como antes nunca lo había experimentado en su vida. ¿Por qué? Porque es un ser humano, como tú y como yo. Días después, mientras él cruzaba por el océano para reunirse con su esposa, pasó por el lugar donde había sido el accidente y una de las personas en el barco le llamó para que pudiera ver el lugar donde sus hijas habían fallecido. Y pasando cerca de ese lugar, allí en medio del temor, en medio de la incertidumbre y del dolor, él escribió estas palabras: cuando la paz como un río acompaña mi camino, cuando las penas ruedan como las olas del mar, cualquiera que sea mi suerte, me has enseñado a decir, está bien con mi alma. Ante las amenazas de la vida que está enfrentando este hombre, quedó expuesta una verdad, y es que todos necesitamos de Dios. Pero esto no solamente, como lo digo, es realidad en la vida de este hombre, también lo fue en la vida de Jacob. En este pasaje que vamos a estudiar, vamos a ver cómo la necesidad de Jacob queda expuesta tras estar pasando por un tiempo en el que su vida estaba siendo amenazada. Y también es verdad para nosotros hoy. Y es que nuestra condición, nuestro problema, es que las amenazas de la vida llenan nuestro corazón de temor, exponiendo nuestra necesidad de Dios. Las amenazas de la vida que enfrentamos llenan nuestro corazón de temor, exponiendo así nuestra necesidad de Dios. Y en este capítulo vamos a encontrar a un Jacob temeroso. ¿Y cuál es la razón? Bueno, resulta que Jacob, que acaba de ser librado de Labán, ahora está a poco tiempo de encontrarse con el rival final, ¿no? Por así decirlo. Este hombre que es su mayor amenaza, Esaú, su hermano. ¿Sí? Si recuerdas, aquel a quien Jacob engañó, aquel a quien Jacob le robó la primogenitura, bueno, ahora Esaú está esperando con ansias este momento. Recordemos que él dijo, estoy esperando la muerte
de mi padre para acabar con su vida, la vida de Jacob. Y Jacob se va a encontrar con Esaú. Cuando parecía que Jacob ya se había librado por fin de 20 años de cautiverio en la casa de Labán, cuando parece que por fin se había librado de la amenaza que representaba Labán para él, reaparece Esaú, su mayor miedo, su mayor amenaza. No hay duda que Jacob está enfrentando aquí la situación o la crisis más fuerte en su vida, la situación más difícil en su vida. ¿Por qué? Porque este es un momento decisivo. Él ha salido porque el Señor le ha dicho que regrese a casa de sus padres. Y él ha obedecido, pero ahora este es un momento decisivo para él. ¿Por qué? Porque su familia, sus bienes y su propia vida estaba en peligro, estaba siendo amenazada. Ahora, como Jacob y como Stranford, tú y yo también nos enfrentamos a amenazas en la vida que llenan nuestro corazón de temor y exponen nuestra necesidad de Dios. Esa amenaza puede traducirse como un diagnóstico médico preocupante, o la falta de empleo, o el despido del empleo, o una enfermedad crónica, o una enfermedad terminal, o la falta de dinero, la falta de recursos para pagar el alquiler, la falta de un lugar donde vivir, la muerte o la enfermedad de un ser querido, tal vez una relación, un matrimonio despedazándose, una acusación falsa, problemas familiares, la falta de recursos para suplir necesidades o cosas que tú quieres tener. Y entre muchas otras cosas que llenan nuestro corazón de temor porque nos causa incertidumbre y preocupación. Esas cosas que nos quitan el sueño, que nos tienen temerosos por las noches, nos roban nuestra felicidad. Nos hacen buscar una y mil formas en las que nosotros podemos resolverlo o buscamos cómo resolverlo. Pero al final, entre tus intentos de resolver la situación, te das cuenta que has sido rebasado por esa situación, que está fuera de tus manos. Y no hay duda que todos nos hemos enfrentado a una situación así, o incluso estamos enfrentando situaciones que amenazan y roban nuestra paz. Pero la pregunta que vamos a responder en este pasaje es precisamente cómo vamos a responder ante las amenazas de la vida. ¿Cómo responder ante las amenazas de la vida? Y la primera forma en la que debemos responder ante las amenazas de la vida es buscando la ayuda del Señor. Y eso lo vamos a ver en los versículos 1 al 12 de este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Génesis 32, 1 al 12. La primera forma en la que debe responder a las amenazas de la vida es buscando al Señor. Ante las amenazas de la vida, busca al Señor. Y vamos a recapitular qué es lo que está pasando. Una vez que Jacob ya se ha librado de Labán, él continúa su camino. Y dice aquí el versículo 1, cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Y al verlos, Jacob dijo, este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Entonces Jacob llega a este lugar, le salen ángeles de Dios al encuentro y él nombra el lugar como Mahanaim, como el campamento de Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué comienza este pasaje con esos dos versículos? Bueno, la verdad es que estos versículos funcionan como una introducción a lo que vamos a ver en el resto del pasaje y que también resumen la historia de la vida de Jacob. ¿Qué está pasando aquí? Dios sabe que Jacob está a punto de enfrentar una de las mayores amenazas a las que se ha enfrentado. Y lo que Dios está haciendo aquí es que le está confirmando a Jacob su presencia. Por eso es que unos ángeles del Señor salen a su encuentro. Porque el Señor está confirmándole a Jacob que Él está con Jacob. Él lo había librado de Labán y ahora el Señor sabía que Jacob tendría que encontrarse con Esaú y lo está preparando para esto. Le está confirmando su presencia. Antes de la hora de la prueba, Dios está confirmándole a Jacob su presencia, que Él va a estar con él. Y es que aún antes de ser probados,
El Señor confirma su presencia en nuestras vidas. Si tú estás pasando por alguna prueba, déjame decirte que el Señor ha confirmado que está contigo. El Señor te muestra en su palabra que está contigo. Y si tú no estás pasando por alguna prueba, déjame decirte que hoy el Señor también te está confirmando que está contigo por medio de su palabra. Porque serás probado. Porque las pruebas son un elemento vital, esencial en la vida del creyente. Son necesarias. Es la forma en la que el Señor va a hacer crecer nuestra fe. Sin embargo, déjame recordarte que aún en medio de esas pruebas que llenan de temor tu corazón, la presencia del Señor está contigo. Por lo tanto, tú y yo no debemos temer las pruebas que han de venir o las pruebas que estamos pasando. Ahora, Jacob sabía que tarde o temprano se iba a encontrar con Esaú. Él lo sabía. Y entonces vamos a ver que Jacob comienza lanzando su primer intento de paz, su primer intento de arreglar, de remediar la situación. El versículo 3 dice que Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, región de Edom. Y les dio órdenes diciendo, así diréis a mi señor Esaú. Fíjate cómo le llama, mi señor Esaú. Así dice tú, siervo Jacob. He morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Tengo bueyes, asnos, rebaños, siervos y siervas. Y envío a avisar a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Entonces, ¿qué está haciendo Jacob? Él está mandando a 2 mensajeros para que se encuentren con Esaú, su hermano, y le den el mensaje. Y el mensaje era, básicamente, bueno, Esaú, pues mi señor Esaú, tu siervo Jacob, ha estado en casa de Labán, y a pesar de todo, Dios le ha dado este rebaño. Así que, en pocas palabras, Esaú, no vengo a quitarte nada. Ya el Señor ya me ha bendecido. Yo no vengo a quitarte nada, vengo en paz. Solo estoy pasando por aquí. Y también con las palabras humildes que Jacob está usando aquí al llamarle Señor y llamarse siervo, pues Jacob está buscando de alguna forma el favor de Esaú, la reconciliación de Esaú. ¿Por qué? Porque Jacob le tenía miedo a Esaú. De hecho, más adelante Jacob lo va a decir. Entonces, Jacob tiene miedo y está buscando apaciguar de alguna forma la ira, el enojo con el que dejó a Esaú 20 años atrás. ¿Lo recuerdan? Esaú estaba hirviendo de enojo. Y Jacob sabe que en el corazón de Esaú existe todavía este sentir. ¿Y qué es lo que hace? Busca apaciguar la ira de Esaú y lanza su primera defensiva, su primer intento de paz, su primera negociación, por así llamarlo. Y así busca lograr entonces la reconciliación. Pero, ¿qué es lo que pasa? Una vez que estos 2 mensajeros entregan el mensaje, regresan a Jacob, pero no regresan con buenas noticias. Regresan con noticias aún peores. Jacob, si tenías miedo, pues ahora muérete de miedo. Porque lo que te vamos a decir es mucho peor de lo que tú tenías en mente. Y entonces regresan y le dicen en el versículo 6, fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a tu encuentro, pero no viene solo. ¿Cuántos hombres vienen con él? 400 hombres. Y estos 400 hombres no eran hombres letrados, educados, como decimos en México, buena onda, ¿verdad? Eran hombres feroces, ¿no? Eran hombres peligrosos. Entonces, el panorama se ha puesto mucho peor. Imagínate cuando Jacob escucha que viene Esaú, pero vienen 400 hombres con él. Seguramente Jacob se puso helado, se puso frío. Este hecho ya era, de por sí, ya era preocupante. Entonces, esto causaba más alarma en la vida de Jacob. Y esos 400 hombres probablemente acababan de emprender una expedición de guerra, porque eran hombres guerreros, eran hombres que conquistaban, eran hombres que se dedicaban a esto, a matar gente. Entonces Esaú venía con esos 400 hombres, probablemente después de haber derramado sangre de otras personas. Al escuchar esto, Jacob entonces tuvo temor
Y dice que se angustió. En el corazón de Jacob había angustia, había miedo, había temor, había incertidumbre. Probablemente él dijo, se acabó todo, este no es Labán, este es Esaú. Y viene con 400 hombres. No cabe duda que el panorama no podía estar peor. En vez de mejorar con su primer intento, todo empeoró. Y estos hombres, como les digo, no venían a saludar a Jacob, ni a conocer a la familia de Jacob. Jacob pensaba que estos hombres venían por su vida, venían por su familia. Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob? Bueno, vamos a ver un segundo intento. Bueno, si no pude negociar la paz con mi hermano, ahora vamos a ver cómo minimizamos el golpe. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, Jacob tuvo mucho temor y se angustió, versículo 7, y dividió la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas, los camellos, en dos campamentos. Entonces, toda la gente que llevaba lo divide en dos campamentos. Más adelante, en el siguiente capítulo, vamos a encontrar cómo es que los divide, ¿no? Pone a Raquel hasta atrás, la protegida, pone a Lea y pone a las siervas, ¿sí? Entonces, él divide a su familia, a sus siervos, a su ganado, en dos campamentos. Y la lógica de Jacob era, bueno, que se ocupen de un campamento mientras tanto el otro huye. Por lo menos así el golpe será menor. O hay más probabilidades que sobrevivan algunos contra esos 400 hombres. Entonces, esta era la solución que Jacob tenía. Pero te das cuenta, la solución tampoco era muy buena. Y entonces dice el versículo 8, si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces el campamento que queda escapará. Y esta no es una de las soluciones de las estrategias que Jacob había usado antes. En esta él sale perdiendo. Sea lo que sea, él sale perdiendo. No es como antes que Jacob empleaba estrategias en las que salía ganando. Ahora Jacob o pierde o pierde. Y entonces, el versículo 9, encontramos uno de los momentos más especiales en la vida de Jacob. Y entonces Jacob viene al Señor en oración y le dice, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que el autosuficiente Jacob no pudo más. Se acabó el tiempo en el que Jacob pensaba que él podía en sus propias fuerzas. Jacob estaba enfrentando una situación en la que él reconocía, esto se salió de mis manos y no hay estrategia engañosa que yo pueda utilizar para librarme de esta. No hay cosa que yo pueda hacer para librarme de esta. Jacob, el autosuficiente, no pudo más y por primera vez en el relato de la Biblia encontramos a un Jacob humillado, clamando a Dios. Y en esta oración, Jacob, hemos visto que hace cosas y dice cosas muy interesantes. La primera es que Jacob le recuerda a Dios, ¿sí? Le recuerda que él lo ha enviado a casa de sus padres. Le dice, tú fuiste el que me mandaste salir. En pocas palabras, yo estoy obedeciéndote, estoy haciendo lo que tú me mandaste hacer. Después, en segundo lugar, reconoce algo. Y reconoce que ya lo ha venido haciendo en los capítulos anteriores, pero aquí reconoce que Dios ha sido misericordioso y que Dios ha sido fiel al darle todo lo que tenía. Sí, a pesar de quién era él, a pesar de sus errores, de sus engaños, su nombre era suplantador. Y a pesar de eso, Jacob reconoce, yo crucé con un cayado, con una vara crucé este río, perdón. Sí, este Jordán. Dice, y ahora, pues estoy regresando con dos campamentos.
Jacob estaba reconociendo que Dios había sido misericordioso y fiel. Jacob no dice, lo he conseguido todo por mis estrategias. Lo he conseguido todo porque fui más inteligente que Labán o porque fui más inteligente que Saúl. No, Jacob está llegando aquí a reconocer que él es insuficiente y que lo que tiene ha sido solamente la gracia y la misericordia de Dios. Porque él se reconoce como indigno. Dice, indigno soy de toda misericordia y de toda fidelidad. Precisamente ese es el corazón que Dios quiere. Ese es el corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón necesitado. Ese es el corazón que Dios espera. Y entonces, Jacob después de haber dicho esto, hace una petición con un clamor desesperado y le dice, líbrame, líbrame te ruego de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo. Jacob está reconociendo que le tiene miedo a Saúl. Y él ya ha actuado por el miedo, lo hizo con Labán también. Pero aquí no puede hacer otra cosa, está entre la espada y la pared. Y Jacob reconoce, Señor, tengo miedo. Soy indigno y tengo miedo. Y por último, después de pedirle que lo libre de la mano de Saúl, Jacob también se apropia de la promesa la promesa que Dios le había hecho. Dice el versículo 12, de cierto te haré prosperar y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. ¿Recuerdas cómo comenzó en Betel todo? Jacob le decía, si tú me llevas con bien, tú serás mi Dios. Y ahora Jacob está reconociendo la presencia de Dios en su vida, está reconociendo que ha sido la misericordia de Dios y ahora está apropiándose de esa promesa que Dios le había hecho. Por fin parece que Jacob la está tomando en serio. Parece que ha entendido que él es el elegido y entonces se apropia de esa promesa. Qué Jacob tan irreconocible, ¿verdad? No se parece al Jacob del capítulo 28. Estamos viendo cómo Dios en Betel comenzó la obra en la vida de Jacob y durante 20 años él ha ido perfeccionando. Probablemente no lo veíamos así, pero si lo vemos ya en un panorama completo, Dios comenzó la buena obra y él está perfeccionando en la vida de Jacob. Pero ¿cuál fue el medio que Dios utilizó para santificar a Jacob o para perfeccionar su vida? Labán, en otras palabras, el sufrimiento. Dios estaba utilizando el sufrimiento como medio para perfeccionar la fe de Jacob. Y es que Dios utiliza el sufrimiento para perfeccionar nuestra fe, la fe de los suyos. ¿Y cómo está reaccionando Jacob ante las amenazas de la vida? Bueno, Jacob ante las amenazas de la vida busca al Señor. Ante las amenazas de la vida busca al Señor. Ahora quiero preguntarte, ¿cómo estás reaccionando tú ante las amenazas de la vida? Porque Dios permite el dolor, Dios permite el sufrimiento y la incertidumbre para perfeccionarte, para perfeccionar tu fe. Él quiere enseñarte que a través de todas estas pruebas, Él quiere que tu fe se fortalezca, Él quiere que aprendas a depender más de Él. Porque probablemente tu felicidad, tu bienestar están dependiendo de cuánto dinero tienes en la cuenta del banco, o en una buena salud, o en un buen trabajo, o en una buena educación, o en un piso cómodo en el que puedes vivir, o en una relación, o en una familia, o en tu matrimonio, o en los viajes que puedes hacer, o en las cosas que puedes comprar. Y entonces de esta forma estás olvidando que tu felicidad y tu bienestar dependen del Señor. Él quiere que tú recuerdes, como dijo el salmista, no hay para mí bien fuera de ti. Por lo tanto, ante las amenazas de la vida, lo primero que tú tienes que hacer es recordar que dependes del Señor. Es pararte en seco y voltear la mirada y recordar que si estás donde estás y todo lo que has atravesado es por la misericordia y la fidelidad de Dios. Por lo tanto, tú ante las amenazas tienes que buscar al Señor.
y haz lo que Jacob ha hecho. Confiésale tus temores. Él ya los conoce. Confiésale tus necesidades. Él las conoce. Confiésale tu fragilidad. Confiésale que te sientes completamente rebasado y clama por su ayuda. Ese es el corazón en el que Dios va a obrar. Un corazón humilde. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús en las bienaventuranzas? Bienaventurados los humildes. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. El Señor quiere un corazón humilde, que confiese sus temores, que busque su ayuda. ¿Y sabes qué? El Señor lo hará, porque Él es un Padre misericordioso, un Padre fiel que ha prometido estar con nosotros y que no nos abandonará. Y una vez más, ¿cuál es tu perspectiva acerca de las pruebas? ¿Cuál es el propósito con el que tú ves las pruebas en tu vida? Bueno, porque lo que tenemos que hacer es recordar que las pruebas, el propósito de las pruebas es que Dios quiere que nuestra fe crezca, que nuestra fe madure, que nos hagamos firmes y fuertes, que nos aferremos a su palabra. Y así como el oro es probado por el fuego para probar la autenticidad, así nuestra fe es probada por el fuego de la prueba, de la aflicción, para que dé testimonio de su veracidad, de que es una fe genuina. Y recordemos la promesa que vemos tanto en la vida de Jacob y que vemos después en Filipenses. El que comenzó en vosotros la buena obra, de hecho lo leíamos al iniciar en la oración. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero no es lo único que tenemos que hacer ante las amenazas de la vida. Debemos buscar al Señor, pero cuando estamos enfrentándonos a situaciones complicadas, además de buscar a Dios, nosotros también buscamos nuestras propias alternativas. Es decir, sí, bueno, buscamos a Dios, oramos, pero humanamente siempre estamos pensando en qué puedo hacer para salir de esto. ¿Cómo puedo librarme de estos aprietos? Sin embargo, ante las amenazas de la vida, no solamente debes buscar al Señor, sino que también debes renunciar a tu autosuficiencia. Ante las amenazas de la vida, renuncia a tu autosuficiencia. Y eso vamos a verlo en los versículos 13 al 21. Ante las amenazas de la vida, renuncia a tu autosuficiencia. Dice el versículo 13, y pasó la noche allí. Entonces, de lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú. Y fíjense la clase de regalo que le dio. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Y los entregó a sus siervos, cada manada aparte, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned un buen espacio entre manada y manada. Y dice, ordenó al primero, cuando Esaú, mi hermano, te encuentre y te pregunte, pues tú quién eres, de dónde vienes, ¿tú qué le vas a responder? Bueno, dice, esto es de tu siervo Jacob, otra vez, tu siervo Jacob, y él te ha enviado un presente, y es más, te dio un presente porque te está esperando, él de hecho viene detrás, él quiere reunirse contigo. Entonces, después Jacob dice, le ordena al segundo grupo, le dice, de esta manera hablaréis a Esaú cuando lo encontréis. He aquí tu siervo Jacob, viene detrás de nosotros. Y este era el pensamiento de Jacob. Lo apaciguaré con el presente que va delante de mí. Y después veré su rostro y quizá me acepte. El primer intento, Jacob solamente le dio un mensaje de paz, le dio un mensaje de yo vengo tranquilo, no vengo a quitarte nada, y no funcionó. Jacob dice, bueno, si no funciona eso, pues vamos a intentarlo con más. Y vamos a poner de por medio, ya ganado, vamos a darle un regalote, ¿no? Para que su ira se apacigüe. Entonces, Jacob lo que podemos ver es que sigue teniendo temor. A pesar de que él ya buscaba al Señor, él sigue teniendo temor. Y esta solución de un presente que él piensa, estos regalos que piensa darle a su hermano, de esta forma él piensa comprar
el perdón de su hermano, apaciguar, calmar su ira. Y después, dice el versículo 21, el presente pasó pues delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Entonces, él lanza la segunda defensa y dice que el presente pasó delante de él y él se fue a dormir ahí mismo. Pasó aquella noche en el campamento. Ahora, Jacob acababa de clamar a Dios. Sin embargo, su temor, su fragilidad, no le permitían confiar plenamente en él. Y no lo culpamos, hacemos lo mismo. Porque nosotros recibimos consuelo y ánimo y las promesas del Señor y nos apropiamos de ellas. Pero unas horas después, de nuevo viene ese sentimiento, esa preocupación, ese afán que despierta en nosotros. Es que no me puedo quedar así, necesito hacer algo. Sí, confío en Dios, pero necesito echarle una mano. Y entonces, es lo que Jacob está haciendo aquí, buscando a ver si esta vez funciona. Quizá mi hermano tenga compasión de mí. Pero lo que Jacob tenía que hacer es que Jacob tenía que renunciar a su autosuficiencia. Una vez más, él pensó que por lo que tenía, probablemente así la iba a liberar. Pero no. Él tenía que renunciar a su autosuficiencia. Pero a pesar de esto, porque no quiero aquí pintar a Jacob como el malo, porque es la realidad, es la humanidad que nosotros tenemos, ese temor que hay en nuestros corazones. A pesar de esto, podemos ver algo muy especial, y es que Jacob permaneció esa noche en Mahanaim. ¿Recuerdas? Porque él dijo, este lugar es el campamento de Dios. Y él estaba en Mahanaim porque tenía miedo, pero aún en su miedo, él permanecía buscando la presencia del Señor. Y como te he mencionado, tú y yo somos así como Jacob. A pesar de que buscamos al Señor, a pesar de que confiamos en Él, nos aferramos a nuestras propias soluciones. Pensamos que nosotros tenemos la solución. Y es que no se trata de hacer planes, pero no se trata de que no hagamos planes o estrategias. Con esto no estoy diciendo que, bueno, ahora salgas y digas, confío en Dios y ya no voy a trabajar mañana, ¿verdad? No es lo que quiero decir. Pero es que no se trata de lo que nosotros hagamos o no hagamos, sino que muchas veces de esa forma queda expuesta nuestra desconfianza de Dios. Porque lo creemos aquí, pero no lo llevamos a la práctica porque nuestro temor nos impide practicar ya esa confianza en el Señor. Por lo tanto, tú y yo tenemos que abandonar nuestra autosuficiencia y debemos buscar al Señor dejando y confiando en que Él hará su voluntad. Tal vez eso entonces se traduzca, se signifique que debes de dejar de confiar en lo que tienes, que debes de dejar de confiar en tu dinero, que debes de dejar de confiar en tu buena salud, que debes de dejar de confiar en tu trabajo, que debes de dejar de confiar en tus relaciones o en cualquier otra cosa que te haga pensar que tú puedes. En cualquier cosa que te haga pensar que tal vez no necesitas tanto la ayuda de Dios porque tú tienes con qué enfrentar las situaciones. Tú tienes que abandonar tu autosuficiencia y buscar su presencia en tu vida. Abandona tu autosuficiencia y busca su presencia en tu vida. Entonces, confiar en el Señor y buscarlo significa que vamos a abandonar nuestra autosuficiencia. Y entonces, abandonar nuestra autosuficiencia significa que nos vamos a rendir al poder de Dios. Pero por último, ante las amenazas de la vida, no solamente debes buscar al Señor y abandonar tu autosuficiencia. Hay una cosa más que es muy importante. Y es que ante las amenazas de la vida, tú debes aferrarte a las promesas de Dios. Ante las amenazas de la vida, aférrate a las promesas de Dios. Eso lo vamos a ver en los versículos 22 al 32. El versículo 22 dice que aquella misma noche se levantó Jacob y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Entonces Jacob toma a sus esposas,
toma a las siervas de sus esposas, toma a sus hijos y primero los cruza a ellos por el río y los pone seguros del otro lado del río. Después va y toma todas sus pertenencias, su ganado y todo lo que él tenía y lo cruza al otro lado del río. Y el versículo 24 dice, Jacob se quedó solo. Jacob estaba en este lugar solo. ¿Recuerdas cómo estaba Jacob en Betel? Estaba solo. Y aquí vamos a ver otro encuentro que el Señor va a tener con Jacob. Similar en algunas cosas al de Betel, pero diferente. Y entonces dice que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Así como en Betel, Dios estaba revelando a Jacob y ahora lo hace por medio de su ángel, ¿verdad? En Betel lo hizo por sueños. En Betel Jacob vio esas escaleras, esa escalera de Dios y los ángeles que subían y bajaban y Dios le dio la promesa a Jacob y Dios le dijo, no te dejaré hasta que cumpla lo que te he prometido. Y Jacob le respondió, ¿verdad? Con una condicionante, bueno, si yo regreso, tú serás mi Dios. Pero ahora Jacob estaba solo, como en el inicio. Y aquí se le aparece el ángel de Jehová. Y dice que comenzó a luchar con este hombre. Aquí ahora dice que es un hombre, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver quién es ese hombre. Y entonces dice, cuando vio el hombre que no había prevalecido contra Jacob, es decir, Jacob no podía, más bien, él no podía con Jacob. Jacob estaba luchando. Dice que lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo mientras luchaban. Entonces, básicamente lo descalificó, lo dejó fuera de combate. Ya físicamente Jacob ya no podía luchar. Ya se acabó. La ventaja ya era mucha. Si de por sí ya había ventaja, ahora había más ventaja. Entonces, la lucha física ya era importante. Vamos a entrar en otra lucha. Y es que Jacob, versículo 26, el hombre le dice, suéltame porque raya el alba. Es decir, ya está por amanecer, suéltame. Pero Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Jacob, ¿por qué es importante esto? Porque Jacob comprendía el carácter, la naturaleza de su contrincante y su lucha. Él sabía con quién estaba luchando. Y por eso es que le dice, no te dejaré si no me bendices. Él estaba buscando una victoria diferente. Él no quería acabar con este hombre, no podía. Él estaba buscando que ese hombre, que el ángel de Jehová le diera su bendición. Jacob ya no esperaba ganar por su propia fuerza. Jacob ya no esperaba vencer en sus propias fuerzas. Él estaba pidiendo la bendición de Dios para poder continuar con su camino, para poder continuar y enfrentarse a Esaú. Y aquella bendición le fue concedida, dice el versículo 27. Bueno, pero antes de que la bendición le fuera concedida, versículo 27 dice, y él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y quiero que notes algo muy importante. ¿Acaso Dios no sabía cómo se llamaba Jacob? ¿O por qué le hizo esta pregunta? No es como que lo quería conocer. Pero primero dime con quién estoy tratando. No, Dios ya conocía a Jacob. ¿Pero qué significa el nombre Jacob? Suplantador. Jacob era un suplantador. Era un engañador por naturaleza. Y entonces le pregunta su nombre. Jacob le responde, bueno, pues me llamo Jacob. Y el versículo 28, el hombre le dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces le puso por nombre Israel, que significa el que lucha con Dios. Porque has vencido, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, antes de concederle esta bendición, Dios le cambia el nombre a Jacob y le dice, te llamarás Israel. A partir de hoy ya no eres el suplantador. Ya no eres aquel a quien me rebelé en Betel
ahora tu nombre será Israel, porque has luchado con los hombres y con Dios y has vencido. Otro de los significados de este nombre es un príncipe de Dios. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, dice el versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo, dame a conocer ahora tu nombre. Entonces, yo ya te dije mi nombre, ahora tú dime cómo te llamas. Y fíjate la respuesta, le dijo, pero él respondió, ¿para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Ahora, quiero que hablemos un poco del ángel de Jehová, ¿verdad? ¿Quién es este ángel de Jehová? Bueno, lo que podemos ver en la evidencia de lo que Jacob le está diciendo es que primero era un ser divino, ¿verdad? Es lo que entendemos. En segundo lugar, también cuando Jacob le pregunta por su nombre, ¿qué le responde él? ¿Por qué me preguntas por mi nombre? ¿Y cómo responde Jacob a eso? Versículo 30. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo, ¿he visto a quién? He visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Ahora, a Dios nadie le ha visto jamás, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Pero ¿quién es la revelación de Dios? Jesús. ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Verdad? Entonces, sin duda que Jacob estaba viendo a Dios mismo. Y él dice, he peleado con Dios y he vencido. Jacob estaba teniendo un encuentro personal con Dios. Jacob estaba conociendo quién era Dios. Y esto de que Jacob ha luchado con este ángel no significa que Jacob era fuerte, sino que Jacob se estaba aferrando a las promesas de Dios. Él sabía, esa misma promesa que se me hizo en Betel, de esa promesa yo me aferro. Y por eso es que lucha con Dios y Dios le bendice. No significa que Dios fracasó con Jacob. No significa que perdí con Jacob. Ni modo, ¿no? Mis victorias son, tenía un récord y ahora pues ya tengo una derrota en mi historial. No, no significa eso, sino que tanta era la fe de Jacob que se aferró a la promesa de Dios. Y esa perseverancia de Jacob, esa forma, esa fuerza con la que él se aferra, ¿sabes qué? Dios lo termina bendiciendo y le cambia el nombre. Sin duda que este ya no era Jacob, ahora era Israel. No era el mismo hombre que conocimos, no era el mismo hombre del primer sermón, ¿verdad? Que tuvimos. Este es Israel, ya no es Jacob. Es un hombre diferente. Jacob se aferró a la promesa de Dios. Él sabía que el Señor podía bendecirlo porque él ya lo había prometido. Él sabía que Dios era misericordioso y fiel. Él sabía que era todopoderoso. Y él ya no nada más lo reconoce como el Dios de su padre y el Dios de su abuelo, sino que ahora quiere apropiarse de esa promesa, de ese pacto, y quiere apropiarse de Dios. Quiere hacerlo su Dios. Y por eso es que lucha con Dios hasta el punto que logra recibir su bendición. Y vemos un Jacob diferente, un Jacob cambiado, Israel, que ya no está buscando la bendición por medio del engaño. Ahora está aferrado completamente a lo que Dios le ha prometido. Y quiero preguntarte, ¿cuál es tu refugio ante las amenazas de la vida? ¿A dónde corres? ¿A dónde recurres cuando enfrentas circunstancias complicadas? ¿Dónde estás encontrando tu descanso? Porque sabes una cosa, si tú estás buscando tu descanso, tu refugio, tu confianza en cualquier cosa que no sea Dios, te vas a dar cuenta que vas a quedar a la deriva. Llegará un punto al que Dios te va a hacer llegar para que te des cuenta que no necesitas nada más que no sea Él. Que lo más importante en tu vida es la presencia de Dios. Si la presencia de Dios no está en tu vida, entonces como dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me hagas salir a aquel lugar. Y esa debería de ser nuestra oración. Señor, necesito tu presencia en mi vida. ¿A dónde estás recurriendo cuando enfrentas momentos de dificultad? Jacob descubrió que no tenía a dónde más correr.
Era Dios y siempre fue Dios quien lo protegió. Siempre fue Dios quien mostró su misericordia, su amor y su fidelidad. Y Jacob por fin lo había entendido, pero ¿hasta cuándo lo entendió? Dios utilizó la aflicción para enseñarle a Jacob que dependía de él. Por lo tanto, la enseñanza principal, la proposición de este sermón es la siguiente. Ante las amenazas de la vida, confía en la gracia del Dios misericordioso y fiel. Ante las amenazas de la vida, confía en la gracia del Dios misericordioso y fiel. Y ahora, quiero que hablemos un poco de Jesús. Y es que Jesucristo, Él se hizo hombre, Él se encarnó, ¿verdad? Y Él experimentó temores, como lo hablamos en el sermón pasado, Él experimentó temores. Por lo tanto, Jesús se compadece de tus temores, Jesús se compadece de tu aflicción. Aun si a nadie más le importa por lo que tú estás pasando, aun si a nadie más le importan tus temores, o si a nadie más, o si alguien más los minimiza, o si a alguien más le parece ridículo, o si alguien más simplemente no muestra interés, aún así, a Jesús sí le importa tu aflicción y sí le importan sus temores, si es que tú estás en Él, si es que tú estás unido a Él. Porque si tú estás unido a Cristo, si tú eres un hijo de Dios, si tú has creído en Jesús como tu Salvador, entonces Hebreos dice que Él es tu sumo sacerdote perfecto, es tu intercesor delante de Dios. En Cristo encuentras refugio, en Cristo encuentras descanso en medio de tus temores. Corre a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo enfrentó temores, cuando Cristo enfrentó amenazas, Él no buscó alguna forma de librarse en sus fuerzas. Él no buscó una estrategia para librar la aflicción. Incluso Él lo pudo haber hecho. Él le dijo a uno de sus discípulos, ¿no crees que yo no puedo mandar que en este momento ángeles me libren de esto? ¿Un ejército de ángeles me libre de esto? Jesús lo pudo hacer y su tentación era esa, no cumplir con la voluntad del Padre. Pero Él enfrentó esas amenazas. Él no huyó de esas amenazas. Él no escapó de la aflicción, sino que Él se sometió a la voluntad del Padre, que era el sufrimiento. Y si tú estás pasando por sufrimiento el día de hoy, déjame decirte que es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Porque Él te quiere ver mal? ¿Porque Él quiere lastimarte? ¿Porque Él quiere que tu vida sea destruida? No. Porque Él quiere que tu fe sea fortalecida y que encuentres descanso y confianza en Él. Que dependas de Él. Porque probablemente se nos olvida que dependemos de Él. Y las pruebas son un recordatorio que dependemos de Él. Él obedeció al Padre en medio del sufrimiento. Y tú y yo, en medio del sufrimiento, como dice el autor de Hebreos, ¿verdad? Puesto que tenemos gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Esa palabra no nos gusta, pero paciencia es lo que las pruebas también nos van a dar como un resultado. El fruto de la prueba es la paciencia y es la fe. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y la carrera de un cristiano no es una carrera fácil. La vida cristiana está llena de momentos difíciles. Corramos con paciencia esa carrera. Pero no la corramos en nuestras fuerzas, sino que dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿sí? Él veía el gozo que traía cumplir la voluntad del Padre. Como dice también Isaías, él vio el fruto de su aflicción y con gozo fue a la cruz. Con gozo Jesús enfrentó el sufrimiento. Dice, entonces por el gozo puesto delante de él, se sometió a la voluntad del Padre, dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideremos a Cristo. Miremos su ejemplo y su sufrimiento para que nuestra fe no caiga. Quiero que terminemos con esto.
¿Recuerdas al Jacob que salió de casa de sus padres? Era un Jacob que no conocía a Dios. Era un Jacob que no mostraba interés en conocer al Dios de sus padres. Era un Jacob que había vivido engañando. Su mismo nombre lo decía su plantador. Y ese día, en Betel, Dios comenzó en la vida de Jacob una obra que él no iba a dejar a medias, que él no iba a dejar inconclusa. Dios se le reveló, comenzó una vida y la gracia de Dios comenzó a perseguir a Jacob. Lo comenzó a perseguir. Y la gracia de Dios lo llevó hasta el punto en el que alcanzó su autosuficiencia. La gracia de Dios alcanzó al autosuficiente Jacob y derrotó su autosuficiencia y lo llevó a decir, Señor, tengo miedo, Señor, líbrame, y a aferrarse a las promesas de Dios con fe, luchando con Dios para que Dios lo bendijera. El Señor había llevado a Jacob por estos 20 años en la casa de Labán, en esta universidad del sufrimiento de la cual Labán era el director, ¿verdad? Vaya maestro Labán. Pero el Señor lo había llevado por estas circunstancias para que Jacob pudiera reconocer la misericordia y la gracia de Dios. Y Dios ahora había cambiado su nombre. Dios había hecho una nueva criatura a Jacob. También nos dice la palabra del Señor que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y quiero que tú y yo nos identifiquemos hoy con Jacob, porque si tú eres hijo de Dios, esta también es tu historia. Porque Dios eligió a Jacob y de la misma forma Dios ha elegido a los suyos. Y sabes una cosa, cuando Dios elige a una persona, el Señor la llama a salvación y Él cumple aquella obra que Él ha prometido. Otra vez, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero tu vida, puedes decir como Jacob, que el Señor ha cambiado tu nombre. No lo literalmente, ¿verdad? Yo me llamo Yair desde bebé y ahora me llamo Yair. Pero ¿realmente el Señor ha transformado tu vida? ¿O tu vida es la misma desde el supuesto día en el que tú creíste en Jesús al día de hoy? Porque si tu vida no ha mostrado un cambio progresivo como el que estamos viendo en la vida de Jacob, tú deberías analizar tu vida y deberías preguntarte si realmente estás en Cristo. Jacob ya no era el suplantador. Ahora era alguien totalmente diferente. ¿Sigue siendo el mentiroso? O pone tú el nombre de tu pecado, ¿no? Entonces, Jacob había cambiado porque él había conocido al Dios Todopoderoso, lleno de misericordia, lleno de gracia, y esa misericordia y gracia le llevó a rendirse delante de él, confiando en su fidelidad. Cuando Dios elige a una persona, ten por seguro que su gracia le va a alcanzar. La gracia de Dios rompe nuestra autosuficiencia, porque Dios es todopoderoso y es fiel. ¿Estás confiando en Él, aún en medio de las circunstancias difíciles? Que la prueba que estás atravesando el día de hoy, Dios la utilice para que tú puedas correr a Cristo, para que tú puedas descansar en Él, que puedas renunciar a tu autosuficiencia y que realmente vengas a Él. Y tal vez tú necesitas venir este mismo día y decirle al Señor, tengo miedo, no puedo, me siento completamente rebasado. Rescátame, ayúdame, haz tu obra, pero sobre todo, pídele que te ayude a someterte a su voluntad. Aún si la voluntad de Dios es el sufrimiento, debemos someternos porque Cristo así lo hizo. Y al final tenemos la victoria segura, ¿verdad? Romanos 8:28, un texto que a mucha gente le gusta citar y es un texto hermoso. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y el bien no significa que vas a tener recursos y todo eso, ¿no? El bien, ¿qué significa? Dice después, a los que antes conoció los predestinó para que sean hechos a la imagen de
¿Cuál es tu bien? Crecer a la imagen de Jesús. Ese es tu mayor bien. Todas las cosas que el Señor permite en tu vida, sean buenas o malas en nuestra perspectiva, Dios las permite para que crezcamos a la imagen de Jesucristo, para que nos parezcamos a Jesucristo cada vez más. Entonces, todas las cosas te ayudan a bien. Confía y descansa en la soberana voluntad de Dios. Ante las amenazas de la vida, nuestro corazón se llena de temor, nuestro corazón se llena de incertidumbre y queda al descubierto nuestra necesidad de Dios. Entonces, ante las amenazas de la vida, confía en la gracia del Dios misericordioso y fiel. Vamos a orar.